Desde, hola, mucho gusto, soy Virginia, este es mi número de teléfono. Yo estaré hospitalizada en cuidados intensivos. Muchas veces he leído su conversación conmigo de los últimos días que fueron bien críticos. Me mandaba mensajes como que tú estás como que yo sería capaz de hacerte algo. Tú estás como que si yo te quiero Okey. hacer algo, pero yo no lo lograba ver porque nunca había estado en una situación así. Siempre estuvo en su cabeza el hacerme algo, porque siempre lo sacaba a colación en conversaciones. Siempre era como que, pero tú estás alejándome, no te quieres ver conmigo, ¿por qué? Como que si yo soy un loco. Pero al final yo no estaba tan equivocada. Al final mi intuición sí me estaba diciendo que algo estaba pasando, porque yo no accedía a verlo bajo ningún concepto hasta un día. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Intuitivamente Podcast. El día de hoy tengo un episodio muy especial. Tengo conmigo a Virginia, es una mujer mega poderosa desde donde yo lo veo. Y lo cierto es que, su historia está atravesada por un episodio extremadamente transformador, como le digo yo. Hace muy poco tiempo, de hecho, Virginia es sobreviviente de un intento de feminicidio. Y entiendo que este hecho cambió muchas cosas en su vida, pero más allá de ese momento en concreto, ¿no? Eh, He podido ver a través de distintas entrevistas y pues porque la sigo en su cuenta, que es una mujer que ha sabido seguir viviendo a pesar de, ¿no? Y de algún modo como reconstruyendo y encontrando propósito después de algo que podría haberlo como quebrado por completo y no. Aquí está paradita haciendo un montón de cosas y por eso quiero que conversemos, escuchar muy atentamente tu historia, Virginia, pero también explorar algo que es realmente lo que nos mueve en este espacio y es la intuición. Cómo aparece la intuición en esos momentos tan extremos, qué pasa con esa voz interna justo antes de vivir una situación como esa, después, cómo cambia tu relación con la intuición. Así que en principio me gustaría empezar por conocerte, saber quién eres, que nos cuentes un poquito de ti y cómo te definirías en este momento de tu vida. Así que bienvenida y muchas gracias por estar acá. Primero también darte las gracias por la invitación. Para mí es súper importante todos estos espacios porque creo que la voz se riega mucho más y que lo que sea que podamos conversar el día de hoy le pueda servir a cualquier persona que esté pasando por una situación similar o que ya pasó por una situación similar. Entonces, arranco diciendo que mi nombre es Virginia, obviamente. Ujú. No me Tengo equivoqué. 20. No te equivocas. Tengo 25 años, soy venezolana, viviendo en el extranjero, especialmente en Santo Domingo, República Dominicana, en el país del sazón y de la música y de la fiesta y del baile. Sí, tú te Eso es quedaste este en país. el sabor, no te fuiste muy lejos. No, 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 yo me quedé ahí. Me Todo, encanta. todo el Caribe es fabuloso. Ujú. Nada, Virginia llega a República Dominicana con mi mami. Seguimos aquí juntas las dos en el país. Aproximadamente hace 10 años terminé mi proceso de educación acá en el país. Mi inserción laboral fue acá en el país. Mi primera relación amorosa fue acá en el país. Como que soy venezolana, tengo mis raíces bien intrínsecas, culturales y demás, pero también tengo gran parte de mi vida esencial para el desarrollo de cualquier ser humano viviendo acá en el país. Ujú. Este, Cabe destacar que Virginia es una muchacha súper alegre. Yo siempre me escribo como un terremoto, como que arraso todo a mi paso, porque yo soy súper hyper. Yo siempre estoy bailando, saltando, brincando, inventando algo que hacer. Siempre estoy como reinventándome. Yo no sé quedarme como estática. Si te Quieta, das cuenta, yo claro. estaba sentada en una silla y te dije, no, esto es súper rígido. Para Sí, mí esto sí. no me funciona.
Este no fue el lugar donde empezamos, pero bueno, por Exacto. ahora es en el que estamos. Vamos a ver dónde termina. Probablemente termine ahí en la cocina bebiendo un vaso de agua. Perfecto. Yo soy así. Soy sumamente extrovertida, soy súper espontánea. eh, yo siempre lo defino como un todo sí. Y ojo con Ok. esto que digo, que a veces ser todo sí no siempre es tan bueno. Eso lo vamos a hablar Ujú. más adelante. Pero yo soy todo sí. A mí una amiga me llama, ven, vámonos, sube, brinca, salta, yo no sé qué. Un amigo, vamos a esto, vamos a lo otro, se me ocurrió tal idea. Yo siempre tengo la mejor disposición de hacer eh, para mi bienestar y para el bienestar de los míos. Yo creo que lo mío es full alegría, 100%. Eso te puedo decir que soy yo. Pero sientes que a veces ese todo sí, como bien dices, va a pesar de que a veces sientas que es un no y dices, bueno, sí, porque tienes el no roto, o sueles respetar esas sensaciones que dicen, no, mira, esta vez siento que no. Mira, anteriormente muchas veces me costaba hacía las Identificar. cosas. No, ni siquiera sabía cómo identificarlas. Cuando comenzaste hablando del tema de la intuición, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de que nuestro cuerpo nos avise cuando estamos cómodos y cuando no estamos cómodos 100%. en cualquier situación. Es una cosa increíble. La pesadez en el cuerpo, por ejemplo, a mí la pesadez en el cuerpo me da como un susto en la boca del estómago. Ujú. Tengo incomodidad, el ceño se frunce, es como que, no sé, pero siempre trataba de ser positiva y decir, Ok. no, vamos a esto, mm, vamos a darle el beneficio, vamos a darle como que la oportunidad, y aunque muchas veces no era lo que quizá yo quería hacer. Ok, pero sabías identificar que no querías, pero lo hacías sin embargo, o sea, pero sabías muy dentro de ti que no Que era el había lugar donde algo que querías. no, Ok, exactamente, y juega un papel muy importante el hecho de como que saber escucharte, porque ¿qué ocurre cuando tenemos estas situaciones en las que no estamos cómodas? La primera instancia no es escucharme, es culparme por no querer hacer. ok, ujú, Muchas veces no es como que, ok, identifico una situación, como que esto no me da muy buena espina, mejor me alejo. No, el pensamiento siempre es, seguro estoy paranoica, seguro me claro, estoy porque estoy extralimitando, pensando esto. Ujú. seguro porque estoy haciendo esto. Si te das cuenta, la visión o el punto por donde se aborda esta situación nunca es desde uno como prioridad. Es como que más bien porque yo me estoy limitando a hacer qué cosa, seguro estoy siendo exagerada, seguro, mira, el otro se puede sentir muy mal, aunque yo me sienta mal, pero siempre Claro, como priorizar al otro. Muy pocas veces se nos enseña a priorizarnos a nosotros, aunque esto signifique que muchas veces el otro no esté contento con nuestra decisión o nuestro accionar. Ojo, con esto no quiero decir que me voy a anteponer a todo sin importar que le cause un malestar o un daño grave al otro. No. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es elegirme por mi bienestar, por mi tranquilidad y que esto no suponga una situación de vida o muerte para el otro, ¿no? O que entiendo, no, o claro. que no Ujú. desencadene una situación de peligrosidad o de riesgo para el otro. Pero hablo desde esas decisiones que no son esenciales para el otro, sino como aceptar cosas, permitir situaciones, mm, acceder a hacer cuando no queremos hacerlo. Esto nos afecta directamente a nosotros. Entonces es como que sí sabía identificar, pero muchas veces no sabía cómo canalizarlo, sino que simplemente me iba a, ay, tú sí estás paranoica, o tú sí estás exagerando, o ya no lo veo desde esa manera. Ya es, me siento mal, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me hace sentir así? Si involucra a terceros la situación, es, mira, yo no me siento cómodo, sinceramente no me siento bien, mejor hagamos o decíamos esto en otro momento, no tengo la disposición, como que más o menos por ahí estoy siendo encaminada. Obviamente ya estas decisiones son afectadas por el trauma, entonces Claro, puede haber un poco claro. de sesgo por ahí, entonces trato de evaluarlo muchísimo con asistencia psicológica. Y esto que me relatas, en el que antes, o sea,
que era todo un sí, no importa cuán incómoda estuvieras tú, con tal de algún modo no incomodar a ese otro. ¿Cómo puedes percibir la diferencia entre tu forma de relacionarte con esas sensaciones antes del incidente con ahora? Ok, esto de todo sí sin importar qué era antes del incidente. Ojo, hay personas que aún siguen aplicando para el todo sí, como por ejemplo mi familia, círculo de apoyo y demás, Ok, ¿no? claro. Pero ya cuando son situaciones como que bien, que necesitan un todo sí. Antes yo no discernía entre cuándo sí y cuándo no, yo simplemente vamos arriba y bueno, que sea lo que Dios quiera, ya no. Ya es un poco más conciencia, también entiendo que era una Virginia más inmadura, yo no había tenido choques de realidad tan fuertes como el que me tocó, yo no había pasado por situaciones similares, o sea que yo no tenía quizá cómo compararme o cómo comparar qué situación, o sea, qué decisión me llevó a cuál Te situación, entiendo, porque claro. nunca me había Ujú. pasado. Entonces, yo no te puedo prever una situación de violencia y agresividad, porque yo nunca había estado en eso. Ok, Entonces, claro, muchas veces uno no puede prever lo que no conoce, porque simplemente no sabes cómo hacer, porque no lo conoces. entiendo. Entonces, esto no es una justificación porque nadie tiene el derecho, nadie debe pasar por una situación tan difícil para aprender cosas de la vida. Lamentablemente, vivimos en una sociedad un tanto machista para ser un poco conservadoras y no se sientan ofendidos, Claro, atacados no o tanto. alarmados. Pero entiendo yo que no es la manera correcta de quizás reaccionar a situaciones o prever situaciones. Ciertamente la experiencia te da maneras a poder continuar, cómo poder tomar mejores decisiones en un futuro, pero ya esta nueva Virginia luego del incidente lo que hace es que antes de decir un sí, me siento y analizo la situación. Y esto es beneficioso para ambas partes, sí o no. Esto me puede caer un daño más adelante, sí o no. Esto puede lacerar mi relación con terceros, sí o no. Y dependiendo como que ese checklist, pues uno va tomando en consideración qué pasos a tomar. Y uno súper importante, que como estos ítems que tomo en cuenta es, ¿esto me drena emocionalmente? ¿Sí o no? ¿Tengo la capacidad emocional para afrontarlo? ¿Sí o no? Esto era cosa que antes yo no pensaba esto. Claro, Antes claro, porque, yo era perdón, muy estás... escéptica, como que, ay, ¿cómo que eso me drena? Y yo, Era como un ni chino para ti. caso, sí, sí, Claro, era como XX. Pero ahora cosas que, por ejemplo, que yo me doy cuenta, y es que hasta con el mismo hecho de las entrevistas, como que hacer un rewind de cuando ya lo hacía 3 veces, por ejemplo, 3 entrevistas en un día, llegaba a mi casa con un sueño, sin claro. hambre, y casualmente, pero te hablo que yo eso me di cuenta un año después. Yo tengo 1 año y 6 meses aproximadamente. Como a octubre del año pasado, yo hablaba con uno de mi equipo de trabajo que ha hecho muchos proyectos, eso lo veremos más adelante también. Y él me decía, Virginia, ¿cómo haces para no cansarte? Y le digo, mira, es que como no he tenido parámetros, sino como que mi enfoque fue tanto en contar mi historia, que la gente escuchara, entendiera y tomara. Pero una parte de mí se estaba sacrificando y revictimizándose. Y yo no lo sabía. Y Ok, llegaba drenada y cansada. Y tuve que suspender entrevistas por un tiempo para poder afrontar las cosas como fueran viniendo. Porque te digo, nadie nace con un manual aprendido. 100% Para mí era claro. todo sí y después ya luego veía, pero cuando las consecuencias emocionales son muy fuertes y cuando las consecuencias emocionales afectan tu calidad de vida, de tu diario hacer, pues ya hay que prestarle mucha atención. Lo ideal es que no lleguemos al agotamiento físico para parar. Lo ideal es que sea antes. Por eso yo creo podcast, por eso yo creo y hago espacios de debate y conversación en el que la gente pueda tomar lo más que pueda para que no llegue a una situación de tan profundo para luego poder surgir. Porque no es imposible, pero es difícil, muy difícil. Sí, y además siento que esto que dices de no poder tener como
como un lugar en el que pararte y poder contrastar, ya va, esto me está drenando porque es que yo no había vivido una situación como esta, entonces no sabría decirte si estoy bien o estoy mal, pero siento que justamente para eso espacios o poder escuchar las historias de otros. Estoy 100% segura que la experiencia te brinda un aprendizaje que no hay manera de extrapolarlo solamente escuchando la historia, pero darte la posibilidad de escuchar las historias de otras y de otros y de algún modo poder ver cuáles son los signos, qué estaba pasando, cómo te sentías, y son muchas cosas que uno puede llegar a identificar en uno, ¿sabes? Y como tú dices, no llegar a ese punto de no retorno y decir, yo no doy más, o sea, no puedo con mi vida, no puedo con mi cuerpo, porque no supe parar, no supe decir que no supe priorizarme en su momento, ¿sabes? Y creo que justamente eso es lo más valioso de esos espacios, porque sé que tienes tu podcast y que has estado también en muchas otras entrevistas. Este espacio es uno de ellos, y tener la posibilidad de eso, de contarlo, siempre y cuando eso te haga bien también, ¿no? Siempre y cuando tú no estés de algún modo entregando toda la energía y toda la fuerza que tienes para ti para seguir viviendo, porque sí, es cierto que una situación como esta demanda, yo supongo que, claro, pasó y el tiempo va ayudando a como a ir sanando de a poquito, pero es una herida que sigue ahí, y si la tocas, y las jurungas todo el tiempo, No cura, o sea, claro, que siga abriéndose y abriéndose, y tampoco siento que esa es la idea, ni tampoco hay una necesidad, ¿no? Así que entiendo y que, o sea, me parece súper poderoso esto de poder empezar a escucharnos, a identificar qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando ya algo sientes que no da para más, que no se siente bien, que no quieres entregar más, porque eso, a veces estamos tan en la vorágine del día a día que tú dices, bueno, nada, yo necesito que esto lo sepa el mundo, pero ¿a qué precio? ¿No? ¿A qué costo? Sí. Así que, nada, eso también es súper, súper vital, ¿no? Como poder identificarlo. Te pregunto, esto que ocurrió no ocurrió hace muchísimos años, ocurrió hace menos de 2 años, ¿no? O sea, estamos hablando de una Virginia que tenía, ¿qué? 23 años. Claro, sigue siendo una niña para mí, pienso, ¿no? Yo tengo casi 40 años y te veo y digo, claro, era una niña. Pero entiendo que en ese momento, o sea, una experiencia puede hacerte crecer un montón, no importa el tiempo. Pero, ¿qué estabas viviendo tú en ese momento? Vamos a ubicarnos un segundo en ese momento de tu vida, ¿no? A esa Virginia de los 23 años, que estabas en pareja. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿En dónde estabas a nivel emocional? Cuéntanos un poquito qué pasa a partir de allí. Ok. Como sabemos, porque ya lo acabas de decir, tenía 23. Sí. En ese momento, te voy a explicar todos mis contextos. A nivel laboral, tenía un trabajo estable, dedicándome al área comercial, es lo que me gusta, porque me gusta hablar. Entonces, me gusta hablar y se me hace fácil entablar conversaciones con los demás. Como decimos nosotros, tienes labia. Tengo labia, fabulosa. Uh-huh. Entonces, fabuloso, o sea, trabajando, vivía con mi mamá en ese momento. Sigo viviendo con mi mamá, de hecho. Recién mudada a un apartamento más bonito, más amplio, porque había mejorado mi calidad de vida. Ya había comprado mi vehículo, iba como escalando, ¿sabes? Como paso a paso. Tenía mi rutina de entrenamiento de salud física, iba al gimnasio, salía con mis amigas, hago senderismo, ir a bailar. Yo no te puedo decir que tenía una vida triste, eso es mentira. Para nada. Para nada. Pero salía a bailar. Sí, yo soy súper activa, de verdad. Te dije, no sé, estar de que como encasillada, no puedo.
como que siempre activa, iba a bailar, mis amigas. A nivel emocional, no era una persona rota ni irresponsable con el otro en lo absoluto. En lo absoluto. Siempre he creído en la asistencia psicológica. He superado diferentes traumas de infancia a través del apoyo psicológico. Aprendí a identificar mis daddy issues. He sabido aceptar un proceso de una migración forzada. Como que he tenido una muy buena relación afrontando ciertas situaciones y pudiendo sobreponerme. O sea que no era una muchacha que estaba muy Como aérea. vulnerable, No, rota, claro. Ujú. mira, había situaciones que me hacían estar en vulnerabilidad, pero no a un nivel extremo. Ok. Y es súper paradójico porque mi situación fue extrema. Pero, por ejemplo, yo nunca he estado con una pareja que haya agredido físicamente, hablo de golpes, jamás, insultos, para nada, no. Yo nunca he vivido ese tipo de violencia, que es muy irónico, o sea, mi entrada a la violencia fue extrema Ujú. y fue directa, o sea, no fue progresiva. Y viene todo lo de ¿por qué? Si yo trabajo, mi familia está bien, o por ejemplo mi mamá, que es mi familia inmediata, está bien. Tenía no una vida ostentosa, pero era una vida decente para una persona migrante, yo no sé qué, que viene abajo, esto y esto. O sea que yo estaba bien, ¿cierto? Salía, rumbeaba, me gusta muchísimo bailar, como te digo, conocer la playa, esto, lo otro. Además que Red es un país fabuloso para hacerlo porque es así, es chiquitico. Y todo se conoce de una vez. Conozco a esta persona y solo Ujú. duramos 3 meses. Claro. Y duramos 3 meses porque yo decido terminar una relación en la que no quería estar. Porque su aspiración, su modelo de vida, su situación socioeconómica, familiar, contextual, no se alineaba a la mía. Ok. Y yo decido alejarme y terminar una relación. ¿Ya? Simple, fue solo eso. Entonces, ahí sí te digo, Virginia sí ha reconocido en qué situaciones quiere y no quiere estar. Ujú. Claro. Porque hay cosas en las que yo sí priorizo y es mi estabilidad. Porque yo estoy en un país que no es mío. Aquí yo no tengo un primo, un tío, un abuelo, un hermano, ni una casa familiar. Aquí estamos mi mamá y yo y lo que nos toca hacer para poder salir adelante. Mi sustento depende de mí. ¿Sí me entiendes? Yo no vengo con una 100%, claro, te base entiendo. económica de herencias en el que si yo no hago nada no importa porque tengo un respaldo familiar. Eso no existe en mi casa. Entonces, mi recurso económico lo consigue Virginia desde su hacer. Virginia no trabaja, no produce. Pero viene toda una situación contextual que le pasa a cualquiera que migra, joven, yo no sé qué, barreras y demás y demás y demás. Y cuando yo encuentro a esta persona, todo muy bien, todo muy nice, pero 3 meses después yo veo que las situaciones no son compatibles, que lo que puedo hacer es atrasarme, estancarme y demás. Y Ok. lamentablemente eso no es negociable para mí. Eso sí no es admisible para nada, bajo ningún concepto. Y yo decido terminar una relación. Yo simplemente quiero alejarme. Ya. No somos compatibles, tu situación y la mía no compaginan. Sí hay mucho amor, mucho cariño, mucho afecto, pero también una realidad. Hay una realidad de vida, que no solo de amor se vive. Y con esto no hablo que él debía ser multimillonario no. Con esto me refiero a que tus metas, tu hacer, ¿cómo te digo? Tu esfuerzo personal debe estar. No por mí, sino por ti. Y es que nadie da lo que no tiene. Tú no me puedes ofrecer una estabilidad si tú no eres estable. Y no hablo solo de estabilidad económica, hablo de estabilidad física, estabilidad emocional y un sinfín. Virginia Mesa no puede exigir una persona coherente, consciente, presta a colaborar, si no lo es. Yo soy muy ok, yo exijo, pero lo que yo exijo lo doy. Voy como muy por esa línea. Yo simplemente decido terminar la relación porque todos estamos en derecho de culminar las relaciones en las que no nos sentimos cómodos.
Así Lo que es. yo no sabía era que esto me iba a acarrear un disparo. Yo no sabía que la consecuencia de terminar una relación era un disparo. ¿Cuánto tiempo después de que termina la relación ocurre lo que ocurre? Desde que el momento en el que yo lo conozco al momento que me dispara, transcurrieron 4 meses. Todo. Ok. Desde, hola, mucho gusto, soy Virginia, este es mi número de teléfono, a yo estar hospitalizada en cuidados intensivos 4 meses. Todo pasó en 4 meses. Claro, En es lo que tú dices. No, intensivo. no fue en escalada, fue simplemente No. algo que Hola, disparo. pasó. Ya, Ujú. sí. Y antes de que ocurriera lo que ocurrió ese día, ¿hubo alguna alerta particular? ¿Hubo alguna sensación? ¿Hubo alguna alerta que viniera de algún lugar que tú dijeras, no, mira, yo no voy a ir, no sé, entiendo que te citó y se encuentran? O sea, ¿cómo fue esa previa para ti en términos de sensaciones y de emociones antes de que te vieras con él? Mira, vuelvo y te digo, entra mucho la culpa. Y entra la culpa porque era como que, cónchale, cuando yo termino la relación, pues, de parte de allá, del Oxiso, viene una de, ¿por qué lo haces? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me haces esto? Como una posición de bien victimización. ¿Sí? A mí me hace sentir muy mal. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta que la gente sufra por mí, para nada. A mí no me gusta poner a los demás en posición de sufrimiento. No, para mí eso es terrible. Y eso muchas veces me juega en contra. Y era como que yo me sentía culpable porque, cónchale, estaba sufriendo, yo no quiero, pero ya yo no puedo dar más. Yo lo siento, pero hasta aquí llegué. Y muchas de esas cosas que yo debía haber cerrado y no haberme puesto en posición de cómo lo ayudo, fue haber hecho contacto cero. Yo debí cortar, bloquear y desaparecer. Pero no lo hice. Era como que, ven, todo va a salir bien, no soy yo quien debe darte el apoyo, busquemos a tu red familiar para que te apoyen, te den seguimiento, yo no sé qué. Claro, como No que te siempre, hiciste cargo de algo que la que verdad en ese momento no te correspondía. Claro. no me correspondía, Ujú. en lo absoluto, no me correspondía. ¿Qué ocurre? Me decía cosas que vuelvo y te digo, yo antes no lo podía ver, pero ahora sí. Muchas veces he leído su conversación conmigo de los últimos días que fueron bien críticos y me da mucha gracia porque es súper irónico. Me mandaba mensajes como que tú estás como que yo sería capaz de hacerte algo. Tú estás como que si yo te quiero Ok. hacer algo. Tú estás... Pero yo no lo lograba ver porque nunca había estado en una situación así. Pero siempre me dio ahí, o sea, siempre estuvo en su cabeza el hacerme algo, el Entiendo, dañarme de claro. alguna manera, porque siempre lo sacaba a colación en conversaciones. Siempre era como que, pero tú estás alejándome, no te quieres ver conmigo, ¿por qué? Como que si yo soy un loco, como que si yo te haría, como que yo sería incapaz. Pero al final yo no estaba tan equivocada. Al final mi intuición sí me estaba diciendo que algo estaba pasando, porque yo no accedía a verlo bajo ningún concepto hasta un día. Entonces, la intuición sí estaba como que, esto está bien extraño, esto está bien raro, esto no es, esto no. Y yo no le hacía caso y no le hacía caso, hasta que un día me dice, ven a buscar tus cosas. Nosotros no vivíamos juntos, yo me quedé en su casa, él se quedó con un t-shirt mío, un perfume, accesorios. Él me dijo, ven a buscar tus cosas. Y yo, ok, lo pasaré a buscar. Pero desde que él me llamó a que yo buscara eso, pasaron 4 días. Él me lo hace, él me escribe el viernes, el sábado, y a mí me disparan un martes. Porque era tan que yo no lo tenía ni siquiera presente irlo a buscar. Era como que Claro, así no era yo una voy a prioridad. pasar. Pero siempre ocurría algo, se me pasaba, se me olvidaba, me iba fuera de la ciudad. Siempre ocurría algo que no me permitía como que estar ahí bien presente con eso. Hasta que un día yo salgo de trabajar, él me manda la foto de las pertenencias y ahí veo unos zapatos de goma, tenis, shoes, no sé cómo le digan allá, deportivos, ¿cómo se le dice? Ay, no sé.
Sí, que se no son entiende zapatos, perfecto. Zapatos los de tenis, deporte, sí, sí, sí. unos tenis. Ujú. ¿Qué ocurren? Eran de una marca de diseñador súper cara y no eran míos, eran de mi mejor amiga. Ya, y tú Esa es dijiste, otra tengo que cosa aprendí. recuperarlos. Sí, porque era mi responsabilidad, porque Ya, ella me lo puso a mí, que decía, porque los tuve que haber dejado. Y es como que, cónchale, le costaron hiper mega caros y los pagó ella. Y como que, rayos, son de ella, no son entiendo. míos. Son- era, para que tú veas, o sea, yo lo lejos que estaba era que a mí me iba a pasar lo que ocurrió. Cuando él me manda las fotos y yo, sí, tengo que ir a buscarlos porque cuando me pregunten por esos zapatos, ¿qué voy a decir? Que se los dejé. No, cuando era mi responsabilidad entregarlos o devolverlos. No, yo simplemente voy, aviso que llego y él entra en mi vehículo. No fue una cita ni siquiera para hablar, conversar. No. Él me dispara dentro de mi vehículo. Él entra a mi vehículo en movimiento. Él entra a las Ok, cosas, él entra a las bolsas con fundas, no sé cómo le dirán. Él entra a las bolsas con mi pertenencia dentro de mi carro. Cuando yo escucho que cierra la puerta, que arranco a manejar, él abre la puerta del copiloto y yo freno por la impresión. claro. Porque manejar con una puerta abierta, pues me puede llevar cualquier cosa. Y ahí él entra dentro de mi carro. No ocurre más nada. Nosotros no nos citamos a comer. Entiendo. No. Claro, y que si hubiese sido así, tampoco estabas esperando, por supuesto, que una situación tan extrema ocurra, ¿no? Porque, Exactamente. Nadie sale con el... Yo creo que hoy es un día para que me disparen. Nadie hace eso. claro, y lo que tú dices es muy particular y lo pienso y digo, claro, uno no puede llegar a imaginarse cosas que en su cabeza no son No posibles. existe. Entonces, claro, cuando él te decía esto de, pero no te voy a hacer daño, en su cabeza sí era posible, pero en la tuya no. Entonces, como que estaban viviendo en dos realidades completamente distintas, Diferente. que si bien es cierto, tu intuición estaba haciendo su trabajo, entre comillas, porque la voz de la intuición es muy sutil, es muy suave, es muy decirte, o sea, préstame atención que, o sea, no te voy a gritar, no te voy a detener, pero te estoy haciendo sentir que por ahí no es, Algo no es. ¿sabes? Entonces, como es tan sutil y es tan ligera y es tan amorosa desde mi punto de vista, tienes que estar como muy presta a escuchar. Y a veces estas situaciones, yo en ningún momento quiero decir que era necesario, pero quiero decir, hay veces que las situaciones tan extremas son las que te llevan a entender que eso que sentías, eso que estaba ocurriendo, tiene todo el sentido del mundo y que necesitas escucharte, ¿no? Con este tema de la violencia, hay algo que, y esto es culpa de la sociedad, 100%. Y es que esto no me pasa a mí, porque yo soy más que eso. Entonces, un poco es de desmontar, y es que esto le pasa a cualquiera. Ujú. El único requisito dispensable para la violencia es que sea ser humano. Ya. Sí, sí, O sea, ojo, hay algunas situaciones que te acercan más a ese extremo, ¿no? ujú. Pero nadie está exento de vivirla. Nadie. Absolutamente nadie. Porque hay algo que yo he aprendido a entender, y que esto ha sido un proceso también para mí de desmontar cosas, entender otras, lidiar con sentimientos de la vergüenza, porque yo decía, es que como esto me pasa a mí. Si yo hago esto, hago lo otro, trato de ser cuidadosa, porque a mí. Y entonces lidiar con la vergüenza del señalamiento, de que, ay, esa fue la que le dieron, es terrible. Y más cuando vives en sociedades en las que no cuidan a las víctimas, cuidan a los agresores, deshumanizan a las víctimas, exculpan a los agresores. Entonces, es un trabajo bien heavy. Claro. No es simplemente lidiar con las consecuencias físicas y psicológicas. Es armarte y dar la cara y decir, no es mi culpa. Yo pude haber sido Jezabel personificada en esta era y aún así nadie tiene el derecho de acabar con mi vida.
simple. No hay justificación. Entonces, desmontar el qué habrá hecho ella, qué hizo ella, qué le hizo ella, o la otra parte o la otra narrativa cuando se refiere a los agresores es, pobrecito, seguro tenía problemas mentales. Si tú te das cuenta es, ay, pobrecito el agresor. Y cuando es a la víctima es, ¿qué habrá hecho ella? Cuando debería ser totalmente diferente, cuando quien sufre situaciones de ausencia de salud mental no es el agresor, es la víctima. Quien tiene destruida toda su autoestima no es el agresor, es la víctima. Los celos no asesinan. Los celos son sentimientos igual como la alegría, como la rabia, como la emoción, y ningún sentimiento mata. La violencia es una decisión. Tú decides acabar con la vida del otro. No lo hacen las emociones, lo hace tu decisión de hacerlo. ¿Cómo esto que ocurrió hizo mella, si la hizo, en tu autoconfianza? Como en la confianza que tenías de decir, claro, yo esto no lo veía venir. ¿Cómo yo me puedo estar preparada en un futuro? ¿Viste? Como para no entrar en este sentido de alarma que no te permite básicamente relacionarte con nadie, porque tú dices, si yo esto no lo veía venir, ¿cómo puedo seguir confiando en mi instinto, en mi capacidad de relacionarme? ¿Hubo algún tipo de impacto en esa sensación de autoconfianza? Mira, mucha gente me pregunta que cómo yo sigo confiando, y yo es que los demás no son culpables de lo que me pasó. Yo no tengo por qué crucificar y someter a alguien por lo que hizo el otro. No voy de ahí. No puedo responsabilizar al otro por lo que alguien más hizo. Eso es injusto. Nadie tiene por qué lidiar con las secuelas de un hecho que no cometió. No, eso yo no lo veo justo. Ahora, ¿qué hace Virginia? Límites claros. Eso era antes que yo dejaba pasar una, y bueno, también la segunda. Ya no dejo pasar. Con esto no quiero decir que soy inflexible, que soy autoritaria, no. Pero existen no negociables. La falta de respeto es un no sobre toda regla. No. Minimizar mis sentimientos, claro. burlarte, pasarme por... No, eso no ocurre. ¿Fueron cosas que experimentaste en esa relación? Sí. Claro, que quizás viéndolo con el diario del lunes dices, claro, todo esto son por supuesto pequeñas señales que son enormes, pero señales de una persona que necesita todavía trabajarse mucho antes de empezar a relacionarse con los demás. Y madurez emocional. Claro. Influyen muchísimos factores, influye muchísimo el contexto social en el país en el que yo vivo. En el país en el que yo vivo, que lo amo, lo quiero, lo adoro y lo tengo tatuado en mi piel. Literal, tengo el mapa de RD tatuado porque lo amo, lo quiero y lo adoro. Y porque lo amo, lo quiero y lo adoro, creo un podcast, creo proyectos, porque me interesa que esta sociedad avance. Pero existe una realidad, y es que aquí se les enseña que las mujeres somos objetos. Que mientras más plata hay, pues mujeres más lindas tendrán. Y creen que son propiedades, son inmuebles que van adquiriendo con el paso del tiempo. Acá en este país no se sabe, los hombres no saben lidiar con un no. Aquí los hombres no saben lidiar con un no. ¿Sí me entiendes? Que entonces viene todo lo que te enseña la sociedad de que deben ser las mujeres y cómo tú debes ser como hombre. Y viene un choque muy fuerte. Viene un choque bastante fuerte cuando te consigues a una mujer con características similares a las mías, en las que trabaja, es independiente, no tiene esa dependencia emocional ni económica a otra persona, que tiene bien claro cuáles son sus límites y cuáles no son sus límites. Y cuando ya tú te das cuenta que esto no es negociable, pues ahí viene la fricción. Con esto no quiero decir que las parejas son todas lineales y que conseguimos a la media manzana ideal. No.
siempre va a haber fricciones dentro de las parejas porque somos dos personas totalmente diferentes, dos crianzas totalmente diferentes. Pero de ahí a faltar el respeto, a imponer, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. De ahí a yo utilizar la burla, comentarios pasivo-agresivos, chistosos, que no son nada chistosos. Hay un Claro. comentario muy gracioso que me hizo el difunto, que un día, en broma, me dijo, si nosotros nos dejamos, tú te vas a tener que ir del país. Y yo, ay, chico, qué gracioso. Y mira, al final sí estaba muy intrínseco en su cabeza que no podíamos vivir en un mismo país si nos dejamos. Porque no existía en su cabeza la posibilidad de que yo estuviese con alguien más que no fuese él. Claro, de Y lidiar eso con es un, ese se- no, como dices. Ujú. y es un sesgo en el que si tú eres mía, no eres mía de más nadie, que no somos vacas. Y esto va de doble vía. Los hombres sufren violencia, sí, en menor medida, pero la sufren. La toxicidad no se le da más o menos dependiendo del género, ¿no? Dependiendo del género. Pero en mi caso bien particular, sí había cositas y chistecitos que normalizamos, aceptamos y nos reímos. Y al final eso queda en el mindset, eso queda en el vivir, en el cómo piensas y en el cómo actúo frente a situaciones. Y eso es lo que ocurrió. Te hago una pregunta y quiero ser como muy cuidadosa al hacerlo porque no quiero herir susceptibilidades, pero no puedo no hacerla. ¿Sientes que todo esto que ocurre, toda esta experiencia, tiene una razón de ser? O sea, tuvo un para qué en tu vida. Mira, esa misma pregunta me la hizo mi hermano hace como 15 días. Ok. Me dice mi hermano se llama Horacio. Me dice Horacio, Ena, lejos de justificarte o no, o lejos de decir que hay que darle gracias a Dios porque te disparan. No. Obvio, claro. No va por ahí. Sabemos que esto no debió haber ocurrido. Simple. Me dijo, pero si si esto no hubiese ocurrido, Ujú. hubieses hecho lo que haces ahora. Y evidentemente la respuesta es no lo hubiese hecho. Porque todo lo que yo soy ahora soy una consecuencia de. Por ejemplo, no hubiese creado Alimeta porque no me hubiese quedado sin trabajo. No hubiese creado un podcast donde educo y enseño a la gente a través de profesionales porque no hubiese buscado esas respuestas para mí. Entiendo, claro. Ujú. No hubiese abanderado sobre la violencia porque no hubiese investigado sobre el tema. Ujú. Yo, así como esto lo vemos grandioso porque tengo un negocio de comida con mi mamá, esto se ve fabuloso porque tengo un podcast en el que aprendo muchísimo, pero también doy herramientas para los demás. También hubiese podido estar la vía en la que yo hubiese caído en cuadro represivo. 100%, claro. Fue una decisión. Ujú. Entonces, cuando me refiero a que debemos tener mucho enfoque en qué decidimos, todo viene desde mi crianza. Mi decisión de seguir vino de la manera en la que a mí me criaron. Yo me crié con una mamá que tiraba cemento, impermealizaba así los techos de su casa ella y pintaba su casa ella. O sea, yo vi a mi mamá pararse. ¿Sí me entiendes? Eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron, eso es lo que yo hago. Si te das cuenta, es lo mismo que ocurre cuando personas cometen violencia. Es como lo enseñaron, es lo que vieron, Ujú. con lo que se criaron, y es lo que deciden hacer. Es lo que Pero tienen la decían. opción de no hacerlo. Claro. Ujú. Tienen la Esa es opción la de no diferencia. hacerlo. Esa Sí. es la diferencia. Pero al final todo queda en la decisión de nosotros. Muchas veces me dicen, es que mi oftalmóloga me dice, Virginia, tú elegiste el camino más difícil. Y yo le digo, ¿por el camino más difícil para qué? ¿Para quién fue el camino más difícil? Le digo, porque difícil para mí es quedarme acostada.
Ya. Difícil para mí es no seguir. Difícil para mí, y más cuando tengo hiperactividad. O sea, aunque yo quisiera. Y eso lo explicaba, le dije, doctora, hay días en los que yo me quiero echar a morir. Que ni quiero que me prendan la luz, pero adivina, me da hambre. Y me O paro. sea, de que me da hambre, me paro. Entonces fracasé en mi día 1 deprimiendo. El hambre no entiende de depresión, por lo menos en tu caso, claro. No lo concibe, no lo concibe. Mi cuerpo sí, me lamento, hay un daño real, mi pérdida de la visión casi a la totalidad, entonces es como que, bueno, sí, estoy súper low y tal, pero me ves ahí comiendo súper low, me ves trabajando súper triste, me ves viendo una serie mega triste, me ves en el supermercado, pero no lo dejo de hacer. Es como que llegó un momento que la cama me duele la espalda, entonces me tengo que parar y yo, ok, volví, me paré de la cama. Segundo día, fracasé. Segundo día intentando, fracasé otra vez. Pero esa es Virginia. Esa soy yo. Yo no tengo ningún trastorno depresivo diagnosticado. Mis niveles de cortisol, serotonina, oxitocina y demás están bien. Esto es en condiciones regulares. Ujú. Hago esta aclaración porque si tenemos a una persona que vaya a ver esto con alguna situación o trastorno depresivo diagnosticado y ve esto, lo único que yo puedo crear es darle más insatisfacción. Ansiedad, Porque obviamente claro. no lo va a Ujú. poder hacer, no porque no tenga la decisión ni quiera hacerlo, es que su química cerebral presenta desniveles y ya eso es una enfermedad. Y yo te aseguro que las personas depresivas no quieren enfermarse. Nadie quiere enfermarse. Entonces, hago esta aclaración porque sé que se puede salir de contexto. Una cosa es deprimirnos por situaciones de la vida diaria, pérdidas amorosas, pérdidas de familiares, enfermedades físicas como cáncer y demás y demás y demás. Y otra que tu química cerebral pues no esté funcionando bien y te dé otros trastornos. Son dos cosas muy diferentes. Hago la salvedad porque de verdad no me gusta. Esto lo aprendí yo con el podcast. Hay que hablar, hay que comunicar, pero hay que saber cómo hacerlo para no faltar y no minimizar una u otra cosa. Hay que ser muy cuidadoso y más cuando se trata sobre Sí, trastornos o patologías. y Es sobre bien todo delicado. ser muy clara de que tú estás compartiendo tu experiencia, ¿no? Mi Tu experiencia. experiencia desde lo vivido. Entonces, Ujú. no hay manera de que lo expreses diferente porque en efecto así lo afrontaste tú. Ujú. Ahora te pregunto, en esos días, en el proceso de recuperación, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿O qué fue lo que más te costó en la recuperación? ¿Lo físico, lo emocional, lo espiritual? ¿A qué te agarrabas también, no? Cuando te despiertas, te explican lo que ocurre, entiendes que tienes un problema en la visión ahora. ¿Qué fue lo que más te costó en ese proceso de recuperación y a qué te aferraste? Mira, esto ha sido bien curioso. Déjame estirar las piernas. Esto ha sido bien curioso porque va cambiando. Yo lo divido como en bloques. Ok, Por ejemplo, explícame. los primeros 3 meses, lo crítico era la vista. La vista. Los primeros 3 meses, yo tengo un humor negro bien pesado. Ahí estaba haciendo yo chistes mega crueles de mí misma con los Ujú. demás, riéndome, gozando. Iba a mi casa, ponía música, bailaba, me sentaba en el mueble de mi sala, veía a mi mamá, o sea, cuando digo veía era como que me dirigía hacia donde escuchaba que mi mamá podía estar. Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y yo, aquí estoy yo, buscando la manera de cómo fastidiarte la paciencia hoy. Y mamá me decía, me vas a volver loca. Pero yo la hacía por fastidiar, la llamaba 20 veces. Y le decía, mami, Chucky me habla, cosas así, o sea, salía con mis amigas, me dio por comenzar a entrenar, me maquillaba, comencé a hacer mi rutina de skincare.
A mí me disparan en octubre y en enero yo estaba en Dajabón, una provincia del país, en un camping. 2 semanas después me fui a otra provincia, que son 5 horas en un vehículo que se llama Bahía de las Águilas, para irme de fin de semana a la playa con mis amigos. 5 meses después. Normal. O sea, salí a gozar, yo no sé qué, iba a comer. Me maquillo yo, como tú crees que estos delineados salen, porque desde que me dijeron, tus ojos están bien, y yo comencé a ponerme tarjetas de crédito, Para comencé a hacerte pegar la línea. tape, claro, ya lo hago sola, ya lo hago a pulso y con los ojos ¿Pero tu cerrados. vista mejoró? ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación? Entonces, ¿qué te digo? Ha sido bien extraño, el ojo derecho no ve nada, el ojo Ok. izquierdo no ve tantos colores. Ahora está viendo un poquito más de colores, veo como blanco y negro y opaco. Blanco y negro, y cuando bajas la luminosidad o el brillo de la pantalla de una computadora, Ajá. que tú sabes que hay colores, pero que no son tan vibrantes o brillantes. Sí, como baja la Así es. saturación y... ujú. Exactamente, así veo yo. Eh, no distingo, no veo con nitidez, o sea, los objetos grandes yo sé que están ahí, o sea, yo puedo ver el espacio físico. Por ejemplo, déjame ver detrás de ti qué hay. Ay, chica, Nada. no puedo ver nada. Por ejemplo, tú tienes una mata detrás de ti. Sí, eso sí hay. Yo Ujú. sé que es una mata. Ahora no me preguntes qué tipo de mata es, ni qué color tiene el tronco, ni qué color tienen las hojas. Pues eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Déjame ver qué más yo puedo ver. Ok, yo sé que tú tienes la mano levantada, pero las facciones de tu cara no las conozco. Ok. Sé que estás peinada de lado, Ajá. por la diferencia en volumen de entre el Claro, peinado y un entiendo. lado. Y Ujú. ya. Pero si te ríes, si no te ríes, ya eso no. Por ejemplo, yo sé que tienes como una especie de t-shirt o suéter, algo así, como un suéter. Sí, 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 sí. Pero ya, ¿qué color es el suéter? No, ya. Ya, eso es avaricia. Ya, eso Y, sí no lo identifico. ¿Y cómo, o sea, cómo has afrontado esa diferencia? Porque ya va, no sé si estoy entendiendo bien, pero una vez ocurrió, tu visión estaba mucho peor y ahora ha ido mejorando, ¿no? Exacto. Yo quedo negro por completo. Ok, ok. Y en ese momento, digamos, la expectativa es que quedaras así, o siempre te dijeron, mira, esto puede mejorar. La expectativa era que yo no sobreviviera. Ok, claro. Entonces, ellos no querían decirme ni si iba a mejorar, porque no querían crearme falsas expectativas, Claro. ya que la situación emocional es determinante para la Sí, recuperación. exacto. Ujú. No quieren crearme una expectativa y que luego yo no la pueda cumplir y cargarme con otro sentimiento de culpa. O sea, no, los doctores no lo iban a hacer. Por Pero eso, tampoco me querían decir que no lo iba a hacer, porque lo ideal era que yo ni siquiera estuviese discutiendo eso con ellos. claro, Entonces ellos estaban como que, no sé. no sabemos, pero ve y ya. O sea, revisemos. Vamos viendo qué va pasando. Literal. Entonces, los primeros 3 meses me da mucha risa porque, por ejemplo, en mi baño tenía un cristal, como que dividía la ducha de lo demás. Chama, y me llevé la ducha, me llevé el cristal y yo, "Ay, ahora sí que decir". Claro, Después de eso, es lidiar con tuvo una nueva mamá, vida, una nueva claro, forma de relacionarte con el espacio con físico, con la todo. gente, con todo. Sí. Sí, sí, sí. Mi mamá dice, cada vez que me moleste con Virginia, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar los muebles de posición. Y yo, eso es violencia, ¿viste? Eso Claro, es pero violencia. entiendo que para ti el humor es una forma muy, o sea, es la que te saca como de esos momentos de angustia, ¿no? Como decir, bueno, si no le meto humor a esto, la otra O opción me río es, o lloro. Y me hago claro, feísima llorando. bueno, pero eres una mujer hermosísima. Mi pregunta es, en ese momento cuando la expectativa era, no sé nada, o sea, no sabemos, vamos a ver qué ocurre, tú particularmente, que no estabas viendo nada, o sea, en ese momento tu realidad es, estoy ciega. ¿Cómo lidiabas con eso? ¿Cómo te sentías con esa realidad en ese momento? Es que yo estaba tan feliz porque quedé viva, Ok. que yo no le estaba prestando atención a nada.
O sea, yo ni siquiera sabía que no veía. Cuando yo despierto en cuidados intensivos, yo estoy creyendo que tienen apagados las luces para que no me duela la cabeza. Ok, claro, entiendo. Y nadie obviamente por prohibición médica, no puedes contar lo que ocurrió porque nadie sabe cómo voy a reaccionar. Lo que pasa era que yo estaba, miren qué pasó, me dispararon y mi teléfono. ¿Qué tiene mi teléfono? Tráiganme el teléfono. Tú estabas en otra, claro, los médicos estaban pensando que Que yo iba a estar crisis. ya. Yo decía, tengo hambre, tráigame jugo en melocotón. No puedes, mi niña, estás en UCI. Pero esto te estoy hablando un día después que me dispararon. O sea, no fue que pasó 7 meses después. A mí me disparan un martes. Y ya yo paso a habitación. No, a mí me disparan un martes, exacto. Y yo comienzo a hablar, despertarme, pedir jugo, salir y entrar para los análisis un jueves. ¿Y tienes algún recuerdo de ese momento en inconsciencia? Sí, lo que yo te estoy contando ahora es lo que yo me acuerdo. Claro, no, pero me refiero, de ese martes, o sea, el miércoles estuviste inconsciente, o sea, tienes... El miércoles inconsciente. Claro, a eso me refiero. Lo que yo sé del Ajá. martes es que quedé viva, no me desmayaron, no hicieron transfusión, no hubo que operarme. Yo estaba peleando porque me estaba doliendo que me apoyaran. Yo estaba diciendo que llamaran a mi mamá. Decía que tenía sueño. De hecho, mis amigas que me ven, cuando recién me llevan al hospital ahí con la cabeza abierta, literal. Yo estaba durmiendo de lado, con la mano entre las piernas, y una cosa así. Y cuando me despertaban, yo, aló, ok. ¿Cuál es tu nombre, Virginia? ¿Cuántos años tienes? Tanto, ¿cómo se llama tu mamá? Comandos para ver daño cerebral, a ver si la memoria había sido afectada o no, a ver si alguna zona de mi cerebro había sido afectada por el disparo, si tenía movilidad, o sea, todo bien. Yo de eso no lo recuerdo. Eso me lo cuentan los doctores y todos los que me recibieron, la policía, 911. Ellos me cuentan eso. Ahora lo que yo te estoy hablando es que me sacaba en silla de ruedas, que yo pedía mi teléfono, que hacía chistes, que decía que tenía hambre. Hubo un doctor que le dije, usted es como lindo. La gente estaba, pero diciendo, bueno, ¿pero qué le pasó a esta muchacha? O sea, los tenías desconcertados, supongo. Sí, me da mucha risa. Porque la unidad de cuidado es maxilofacial, que obviamente todos mis músculos de la cabeza se contraen, por ende yo no podía abrir la mandíbula. Okay. Lo que te permite abrir y cerrar la boca, que es como un resorte, lo hacen los músculos. Por el disparo es como cuando vas al gimnasio y tienes una rasga, el músculo te inmoviliza. Pasa eso, pero ya. Un mes después, la doctora me dice, la discapacidad es un hecho. No puedes, ya, o sea, el ojo derecho, el nervio óptico, no funciona. No funciona. Veamos el ojo izquierdo, está muy debilitado, pero ya mi nervio está ahí. Incluso cuando me hacen exámenes de la vista, yo veo las letras bailando y es porque me dice, claro, los filamentos del nervio van brincando uno y otro a ver cómo optimizan que tú puedas leer. Okay. No, es que el pasa cuerpo todo es este proceso, ¿no? es increíble. Viene octubre, ¿verdad? Pasó octubre, noviembre y diciembre, viene enero, febrero y marzo. Conozco lo que se llama ira. Okay. Todo el mundo ha escuchado de la ira, todos saben. Yo ahí conozco lo que es la ira. Estaba insoportable. Mi mamá me soportó porque me amaba. Mis amigos porque me aman. Pero recibieron todas mis descargas de frustración, de molestia, de insatisfacción, de hostilidad. Las recibieron ellos. Y es algo que yo voy a estar eternamente agradecido. Porque a pesar de mi hostilidad, era como que esta es toda tu mierda, tírala. Claro, aquí estamos. Sácala. Sí. Aquí estamos, acá. Después tú y yo nos arreglamos. Yo voy sumando aquí. Tal cual. Y era, incluso, o sea, era como muy inteligente de su parte. No era que ellos se ponían en posición en la que yo estaba molesta, harta, fastidiada de la vida. Cuando yo me calmaba, me bajaba, iban conmigo y era, ok, te lo permitimos, pero no es algo que siempre vamos a permitir. ¿Por qué? Porque está siendo grosera, nosotros tampoco tenemos la culpa. O sea, era como que... Ubicándote, sí, claro. con límites.
siempre, aunque yo haya sufrido un daño, siempre me pusieron límites. Me acuerdo que mi psicólogo me decía, te vas a quedar sola. Porque sí, Te estoy avisando, claro. todos entienden lo que te pasó, pero ellos no son culpables. Si lo sigues tratando, van a llegar a un límite y también se van a ir. Y yo decía, y me dijo, sí, o sea, yo estoy aquí, vamos, descárgate. Háblate lo que tú quieras. Y yo, acábense todos, ahóguense todos, que se incendie el mundo. Por ojalá favor. todos queden ciegos y se jodan. Y esta rabia, y yo, ¿qué quieres comer? No. ¿Tienes hambre? No. ¿Tienes frío? No. ¿Tienes calor? No. ¿Quieres agua? No. Eso fue febrero a marzo. Febrero a marzo es ya, Virginia, o sea, fueron muchas cosas. Fue como otro bloque. Comienzo a salir. Ahí es cuando vuelvo a salir a bailar, de noche, con mis amigos. Luego paso la etapa en la que no quería salir de la calle, porque era la manera que tenía de sentirme viva. Ok. Era como esa respuesta de sigo aquí, sigo mi vida y no me voy a dejar joder. No me pudieron matar, no me van a matar en vida. Era como, tengo que sacarlo. Como redoblando la apuesta a la vida, como aquí estoy. Tengo que... Luego viene la serenidad. Es como que ya la vida sigue. No nos podemos quedar en eso. El servicio de luz, el servicio de internet, servicio de alquiler del hogar, la comida, la medicina, se pagan. Y para eso hay que trabajar. Y para eso hay que continuar. Las cosas no se detienen. Comencé a hacer diálogos a ciegas, es el primer proyecto que tengo. Básicamente lo que hago es que identifico la violencia o qué es la violencia, en qué ámbitos se puede dar y qué tipos de violencia hay. Porque lo que uno no conoce no lo cambia y si no lo cambia, pues lo seguimos repitiendo. Y lo que yo no conozco, pues tampoco sé dónde puedo pedir ayuda. Y hay una realidad muy latente. Virginia Mesa tiene un sufrimiento que es mío y en algún momento se me va a ir. Yo tengo 1 año y 6 meses que todo esto ocurrió. Es mi proceso, pero no es que me he hecho a morir, es que esto va a sonar. Pero también existe una realidad súper latente que es la de mi mamá. Mi mamá también tiene una situación súper complicada de casi ver morir a su hija. Entonces busco como que estas herramientas para que los demás puedan evitarse pasar esta situación. Que vuelvo y te digo, no es imposible, pero es difícil y se pasa mucho trabajo. Se duele mucho. Claro. Duele mucho, rasga mucho las vestiduras, de verdad que sí. Luego de esto decidió crear Alimeta, porque mi mamá también pierde su trabajo. Entonces, mi mamá cocina buenísimo, o sea, una cosa increíblemente buena. Yo veo en tus historias cuando subes todas las viandas y digo, ay, Dios mío, ¿quién pudiera? Sí. Básicamente, Alimeta lo que hace es que nace de una necesidad que tenía yo en su momento, que era subir muchísimo de peso, porque estuve medicada con esteroides para desinflamar. Entonces, era bien complicado. Comencé a pagar planes alimenticios para ayudarme a comer. Y yo, mamá, pero ¿por qué no hacemos esto nosotras? ¿Por qué no? Y es una manera de tener sustento en la casa. Yo necesitaba que alguien me cuidara siempre, porque en ese entonces yo todavía no veía. Casi nada más las sombras o siluetas de algunas cosas. Entonces, como que era una manera de sustentarnos, pero también acompañarnos. Y ahí es donde decidió crear Alimeta. A raíz de esto, nos ha ido súper bien. Básicamente nos encargamos de cocinar los planes alimenticios de las personas. Ya estamos abriendo como otra línea de negocio que es el catering para cumpleaños, eventos y demás. Y nos ha ido súper bien también. Lo hacemos entre las dos. Me da mucha risa porque yo cuando hablo de Alimeta hablo en plural.
Y mi mamá dice que tú eres demasiado vaga. Y eso es mío, claro. Cuando dices nosotras te refieres a mí, dirá tu mamá, ¿no? Exactamente, me dice nosotras. Pero yo soy la que la cocina. Y yo cierro los envases y los meto en las bolsas. Y todo el trabajo del marketing Claro, y eso es un tirar las fotos y montón, los claro. videos. Claro, claro. Y yo le dije, no minimice mi esfuerzo de media hora. Y se echa a reír. En estos días tuve un inconveniente con el delivery por una situación familiar de él. Y yo comencé a entregar las comidas. Entonces comencé a subir a mis historias y para el que critica mi esfuerzo, ahora soy delivery. Claro, porque también vi que estás volviendo a manejar, ¿no? O estás... Ay, sí, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? Cuando hago yo el delivery no manejo yo, Ok. pero en esos videos que subí manejando me sentí súper feliz. Estaba en un viaje de fin de semana con unos amigos y uno de ellos mi novio me dice, te presto la guagua. Guagua es camioneta. Ok. Se ven, maneja un poquito. Estábamos en el sendero de la entrada como a la finquita de campo a la que íbamos. Había medidas de seguridad, señores, no había paso Claro, como peatonal, un era un camino de espacio... piedra. Ujú. Lo más que yo me podía llevar era una vaca, no significa que las vacas valgan menos, pero nadie corría peligro. Y como era un camino súper inestable y rocoso de montaña, o sea, de tierra, por más que yo acelerara, pues el vehículo no avanzaba tanto. Entonces, yo iba con mi freno suelto y frenaba de vez en cuando, pero lo hice súper bien, lo hice 2 veces. Y me hace sentir muy feliz porque yo sé que no voy a poder volver a manejar como hacía antes, pero me da esa sensación de recuperar cosas que me quitaron. Porque no las perdí, me las quitaron. Y ahora te pregunto, no hay respuesta correcta ni incorrecta, pero me da curiosidad, ¿qué emociones, qué sentimientos guardas ante esta persona que ya no está, entiendo, él tomó su propia vida ese mismo día, ¿no? Pero ¿qué sensaciones, qué emociones guardas ante él? ¿Qué ocurre en tu corazón, en tu alma, cuando piensas en él? Mira, cuando pensaba en él, Pensabas, ¿ok? él no ocupa mis pensamientos Ok. conscientes, él ocupa las pesadillas de vez en cuando. Em, Cuando él fallece lo lamenté mucho. Lamenté mucho su muerte y lamenté mucho mi pérdida visual, porque no había que llegar ahí. Luego lo detesté sobremanera, lo odié, no te imaginas cuánto. Ok. Te estoy diciendo lo más honesta posible. Sí. Luego me dio igual. Luego dije, no voy a gastar más energía en eso. No lo perdoné, ni tengo por qué perdonarlo. Se nos enseña que debemos perdonar siempre a todo el que nos hace daño, como que si la responsabilidad de la situación agresiva es de uno y no de quien la comete. No por esto te quiero decir que yo vivo infeliz, para nada. Pero fue intencional querer acabar con mi vida y es indiscutible para mí. Simplemente yo ni siquiera pienso en Ok. ni siquiera pienso en él. O sea, ya yo pasé un año entero que él ocupaba muchos de mis pensamientos, no solo por la tristeza o por la rabia o por la molestia, que llegó un punto que luego ya dejé de tener pesadillas y ya no pensaba en él. Simplemente No pensaba pasó. en él. Pasó. Hay Ok. días que sí tengo pesadillas, hay unos que sí, pero ya no como antes que eran recurrentes. Comencé a tener, ¿cómo se llama esto? Alteraciones del sueño, porque cada vez que cerraba los ojos un minuto sentía que me estaban persiguiendo, que me querían asesinar. Entonces me despertaba y me provoqué insomnio. Ok, claro, Como lo hice por tanto tiempo seguido, ya mi cuerpo no dormía. Lo que se quería evitar era una crisis psicótica, me medicaron para poder dormir. normalizar mi Ujú. sueño.
duré solo 1 mes y medio en medicación, ya comencé a volver a dormir todas mis horas. Ahora el problema es que duermo más. Ahora el tema es que ahora duermo más de lo que debería de dormir. Pero ya no, es indiferente, es inexistente para mí. Ok. Cada quien está donde quería estar. Él Donde quiso acabar decidió, con su vida, ¿no? está allá. Yo no quería culminar mi vida y estoy aquí. O sea, así es como yo lo veo. No tengo ni sentimientos ni buenos ni malos, solamente no siento nada. Bien, y en cuanto a herramientas, entiendo que sigues en terapia. ¿A qué otras herramientas has acudido después de todo esto? Además de la terapia psicológica, ¿cómo has ido como trabajándote en todos los aspectos a partir de? Mira, comencé a como organizarme, a volver a hacer cosas que me gustan. Ok, Me gusta, perdón, algo en el que me refugié muchísimo, en lo que me refugio muchísimo es la lectura. ok, Me gusta leer muchísimo y me inscribí a un club de lectura. Comencé a conocer otros lugares que no había ido. Comencé a buscar otras cosas que me pudiesen dar sentido y propósito. Mi red de apoyo, que es súper importante. Pero todo en base a la terapia. ok. El punto es como que la terapia psicológica. Y luego ella me daba recomendaciones como que intenta estas cosas, ábrete otra vez intenta encontrar otros caminos, de qué manera puedes adaptarte, porque era muy complicado. Mi proceso de la discapacidad, gracias a Dios, nunca le huí, nunca le hice resistencia. A mí me dijeron que yo para lograr independencia necesitaba un bastón y tengo 4. De todos los colores. No mentira, 3. Aparte de 1, hay 3, por si acaso. Si por bastón es de 3. Entonces comencé a buscar herramientas tecnológicas que me permitan hacer mi vida diaria como cualquier otro. Yo cocino, lavo, organizo mi closet, me maquillo, vivo mi vida cotidiana. Y la trato de hacer enfrentando estas barreras que quizá tengo por una limitación física. Que al final eso es lo que me da la discapacidad. Yo tengo una condición física, pero al final yo enfrento barreras dentro de la sociedad que me limitan a hacer cosas. Claro, sí. Que no es culpa de ellos, tampoco es mía, es una situación que está y hay que lidiar con ella. Así es como yo lo veo. Te hago una pregunta y a ver si tiene sentido para ti. Si toda esta experiencia, ¿no? De algún modo te entiendo por lo que hablábamos más al principio, que te has tenido la oportunidad de ir profundizando más en esa escucha propia, ¿no? Esa escucha en ti misma, en poder prestarte como más atención, esto de dejar de priorizar la incomodidad del otro sobre la tuya. Hoy por hoy, ¿cómo se manifiesta tu intuición en ti? ¿Cómo sientes? Viste que me hablabas, porque lo dijiste y yo me veo súper identificada, ese como dolorcito en la boca, el estómago, que tú dices, y yo no sé, o sea, no es ganas de ir al baño, no es como... No es hambre. Es como una angustia en el estómago, ¿no? Sí. ¿Se sigue manifestando igual? ¿Cómo es tu relación en este momento con tu intuición? Yo no sé, pero tú has escuchado voces dentro de tu cabeza. 100%, todo el tiempo. No se calla la loca. Es como que... es como rara, es como que ese yo que te habla, que te dice algo como que... atención, es como... Ay, no sé cómo explicártelo. Pero, ok, es como que me dice, o sea, es como yo le escucho, me dice como que, Virginia, piensa bien. Claro, como una mamá, así a lo lejos. Exactamente, es como que pilas ahí, ojo ahí. Y entonces es como que vamos a calmar, vamos a pensarlo, vamos a internalizarlo, así se maneja la intuición. Cuando yo sé que
incluso muchas veces, si alguien está conmigo, digo, siento que algo malo está pasando, siento que estoy haciendo algo mal. Es que yo siento que uno lo sabe, Ujú. creo. No todos somos iguales, pero a veces yo siento que el humano tiene la capacidad de saber cuando algo no está funcionando. Pero le haces caso, digo, es algo que ya a esta altura te moviliza, es decir, bueno, si ya yo siento esto, yo sé que este es mi límite, por ejemplo. Por supuesto que hago caso, meto freno de mano, me respiro calmo, suelto el freno de mano, pero voy frenando con el del pie, ahí al paso. Ajá. No es que antes, ay, no importa, y dale y acelera. No. Empiezas como a contenerte un poquito más. Y todo estructurado, es todo bien gestionado, es todo ok. Si yo hago esto, habrán cosas, obviamente, porque nada es 100% perfecto, habrán cosas que se me escaparán de las manos, y más si estoy en sensación de felicidad fabulosa, que a veces se me vuelan los tapadores. Pero traten de la mayor cantidad de veces como que ser bien, como bien sosegada, como bien calma, espera, piensa, analiza y actúa. Yo sé que es muy difícil ponerse uno como en la posición de dar consejos, pero te pregunto, si una mujer está escuchando esta conversación en este momento y siente que hay algo en su vida que no está bien, pero de algún modo no logra identificarlo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Lo primero es que si hay una sensación de incomodidad, preste la atención. El cuerpo es increíblemente sabio. Nos hace sentir extraños frente a miradas, situaciones, actitudes, gesticulaciones y hasta tonos de voz de los demás. Entonces, si eso pasa, preste la atención. Y si no sabe dónde pedir ayuda, vaya a un psicólogo. De La verdad. terapia. O sea, porque ¿qué pasa? Muchas veces queremos ir donde amigos, donde primos, donde tíos. Bueno, amigos, amigas, tíos, tías, primos, primas, familiares, así, Ujú. que muchas veces tampoco tienen la herramienta para poder ayudarnos. Y eso puede ser contraproducente. Porque es como tú dices, no todos estamos en disposición de dar consejos. Y más cuando quizá la persona que te esté dando el consejo ya ha normalizado situaciones en las que no quiere estar. O sea, lo más sabio es el momento en que usted identifica una situación. Porque mira muchas veces qué ocurre. Lo primero es que como que esto se me hace como raro. Y tú como que, bueno, quizás soy yo. Pasa el tiempo y luego vuelve y pasa. Y tú como que, aquí ya sí hay algo que no está funcionando bien. Hay algo. Y luego pasa una tercera vez y es como que, ok, sí, efectivamente algo pasa, algo está ocurriendo, pero quizás yo no sé qué es. Fácil, terapia. Vaya a un psicólogo, exprésale porque el psicólogo no te da consejos, el psicólogo lo que hace es que te da herramientas para que tú mismo puedas identificar las cosas que no sabías que tenías. Es como que mi mejor consejo, vaya donde un terapeuta que le ayude a entender y a gestionar y a darle una explicación de por qué te sientes mal cuando te sientes mal. O sea, de por qué tu cuerpo reacciona de esta manera y qué son las actitudes que no te gustan. Entonces, va muy por ahí. Bien, me Y gusta. otra cosa, no justificar las malas acciones de nadie. No justificar bajo ningún concepto las acciones del otro. Mira, es muy ¿No? paradójico cuando dicen nosotros somos 90-10 u 80-20. Nosotros somos 80%, o sea, son 20% de las situaciones que nos pasan y 80% como uno lo toma. Aplica para todo. O sea, estás en una situación de violencia, estás siendo humillada, maltratada, yo no sé qué. Tú eres el 20%. Ahora, ¿cómo tú reaccionas frente a eso? Claro. O lo justificas, o lo minimizas, o lo normalizas, o sales de ahí. Tomando en cuenta que quien te agrede una vez y perdonas, le estás dando permiso a que vuelva a la segunda vez. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mi consejo, no aguantar maltrato de nadie, absolutamente nadie, de nadie, bajo ningún concepto. Y lo segundo, desde que usted sienta que algo le incomoda, preste la atención y busque ayuda. Me gusta.
Prestar atención es como o sea, si no activas la alarma al menos, ni siquiera te vas a dar cuenta que hay una incomodidad en tu cuerpo, Sí. perdón. Bien. Bueno, Vir, un poco ya como para terminar la charla y por supuesto agradecerte por este rato y por darme la oportunidad de contar esta historia. Te hago una pregunta a ver hacia dónde nos lleva y es, si pudiese ser tu intuición en algún momento de tu vida, ¿no? Como volver a un momento, puede ser la Virginia niña, la Virginia de ayer, el momento que tú decidas y decirte algo claramente en el oído y decir, ¿sabes? Como ser contundente, como esa intuición que te lleva a accionar. ¿A qué momento irías y qué te dirías? Al momento en el que me dispararon. El día que me dispararon. Y me diría, o sea, súper como que no lo hagas. No importa nada. No importa nada. No importa absolutamente nada de lo material. No importa. No. Iría a ese momento. Justo a eso. No te voy a romantizar la discapacidad. Si tú me pusieras en una posición de elegir tenerla o no, y evidentemente te voy a decir no tenerla. Si yo pudiese echar hacia atrás y evitar la discapacidad, por supuesto que lo haría. Esto no quiere decir que yo vivo infeliz, Sí, te entiendo. Pero la realidad es existente, o sea, no la tuviera. Yo hice las paces con ella y normal, pues. Pero si yo pudiese elegir, no la tuviera. Te entiendo. Bueno, y esto, por supuesto, es una pregunta más de un escenario que claramente, digamos, ya pasó, pero es como entender un poco, viste que es lo que tú dices. A veces puede sentirse como romantizar algo que ocurrió y a veces, dependiendo de cómo lo veas, puede ser, mira, yo definitivamente, porque también lo he tenido, personas que no cambiarían las cosas que le pasaron, porque sintieron que fue un despertar en su vida que hoy las pone en otro lugar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que o sea, nada está bien, nada está mal. Siento que todas las perspectivas son extremadamente válidas y precisas. Claro, y sobre todo cuando vienen de la persona que la vivenció. ¿Le ocurrió? Exactamente. Exacto. Así que nada, te lo pregunto más como por curiosidad, por saber si eso, ¿a dónde te llevarías, no? Creo que eres una mujer extremadamente valiente. Te veo y de verdad digo, o sea, ¿cómo puede haber tanta fuerza en una persona que solo, o sea, yo digo, porque vuelvo y digo, yo en una niña de 25, 23 años en ese momento, que es mucho por procesar, ¿sabes? Pero nada, me parece que es una historia, vuelvo y digo, de mucha valentía. Recuerdo que decías que no tenías otro porque fue lo que aprendiste de tu mamá, pero sí, hubiese sido diferente. Podrías haber tomado la decisión de hacerlo diferente, porque no todos hacemos lo que aprendimos por experiencia, ¿sabes? De nuestros padres y demás. Ajá. Así que como que eso no te resta valentía, no te resta la decisión que tomaste en su momento de decir, yo con esto avanzo porque avanzo, ¿sabes? Así que nada, quería decírtelo, agradecerte por este ratito, por este espacio, por darme esta oportunidad, por decir que sí de manera inmediata. De verdad que lo valoro y te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay, no, gracias a ti por la invitación. Ay, por esta charla. No, un gustazo conocerte. Ay, no, igual. Las cosas hay que compartirlas. Nadie sabe a quién le pueda funcionar. Así es, sí, 100%. Y esa es la intención de espacios como este y como el tuyo. Así que no hay otra pretensión, cero, ninguna otra. Uno, conocerte y dos, poder compartirlo. Así que yo ya me doy por servida y nada, aquí estoy para lo que necesites, ya tenemos el contacto y de nuevo, gracias. Te mando un gracias a ti. Súper beso. Igual.